En atrapar a un dictador conocerás a héroes, asesinos, presidentes y sinvergüenzas. Eisenhower, quien mató y torturó a miles. Ronald Reagan, quien lo puso en el poder. Sus víctimas que lucharon por la justicia. Sobrevivientes de violación que rompieron el silencio. Un torturador que no pudo vivir con su conciencia. El califa que me dijo que debía proteger a Habre. El presidente de Chad que temía que un juicio revelara sus propios crímenes. El presidente de Senegal que me prometió 2 veces que habría un juicio. El cómplice de Habre que intentó matar a nuestra abogada. Y las víctimas que al final triunfaron. De Querétaro, a través de la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología y Educación, les da la más cordial bienvenida al High Festival a través de su edición High Joven. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy nos convocamos aquí por un conversatorio con uno de los más grandes defensores en tema de derechos humanos a nivel internacional, Reed Brody. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Sea usted bienvenido a este recinto. En lo personal, yo me siento profundamente agradecida por este conversatorio que vamos a tener con usted, honrando y esperando que sea lo mejor para todos y cada uno de los presentes aquí. Antes de dar inicio, permítanme presentarles y decir un poco de quién es Reed Brody, hablar de toda su currículum. Creo que nos faltaría tiempo y el tiempo aquí lo tenemos como un poquito corto. Así que voy a hacer una semblanza con todo respeto, esperando dar como los puntos más relevantes de quién es y en el transcurso del conversatorio poder conocerlo más, tanto en su persona como en su trayecto. Reed Brody es abogado y activista internacional de los derechos humanos, reconocido en todo el mundo como el cazador de dictadores. Actualmente es consejero jurídico y portavoz de la organización internacional Human Rights Watch, donde se ha dedicado a apoyar a víctimas de atrocidios que buscan justicia. En esta organización también es autor de 4 informes sobre los abusos cometidos por la administración de George W. Bush contra detenidos musulmanes en la llamada Guerra Global contra el Terrorismo. Ha trabajado en la defensa de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en distintos continentes y ha sido una figura clave en procesos judiciales históricos, entre ellos el que llevó a juicio al dictador de Chad, Hissène Habré, quien fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, tortura, crímenes de guerra y violaciones, caso que se desarrolló en Senegal. También colaboró en los casos de Augusto Pinochet, de Jean-Claude Baby Doc Duvalier, además fue uno de los principales impulsores para la creación de la Corte Penal Internacional. Actualmente trabaja con las víctimas del ex dictador de Gambia en África, Yahya Jammeh, y ha colaborado en la apertura del caso en Argentina contra Mohammed bin Salem de Arabia Saudita. Y antes de darle la palabra ante esta presentación, quisiera que nos hablara, y voy a partir de eso porque yo creo que a las personas las conocemos por su entorno y en dónde vienen. Entonces, yo quiero que nos hablen de 2 personas que considero que son su inspiración para ser quien es hoy, su papá y su mamá. Vamos a partir de eso, y me suena relevante y lo pongo sobre la mesa por el hecho de que su papá es un hombre judío húngaro, que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a los campos alemanes donde tenía trabajos forzados y no únicamente sobrevivió, logró escapar para unirse al Ejército Rojo Soviético y particularmente participar en la liberación de Budapest. Todo esto antes de emigrar a Estados Unidos, donde se convirtió en un catedrático de literatura. Su mamá por su parte fue una profesora de artes en una escuela pública urbana de Brooklyn, en Nueva York, donde inspiraba a sus alumnos que normalmente provenían de entornos muy desfavorables a ganar premios, a seguir adelante y a impulsarlos. Además de este impulso a toda la comunidad negra que había en ese entonces,
teniendo presente el entorno, el momento, que había una discriminación muy, muy fuerte, era muy notorio. Además de participar de forma activa en manifestaciones enfocados a favor de la paz y de los derechos civiles, en los cuales usted iba de niño a acompañarlo. Entonces, quisiera que empezáramos con esa parte, que nos pudiera hablar de este ejemplo que tuvo con sus padres, porque creo que de ahí nace el por qué hoy se dedica a lo que haces. Adelante, Gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, seguramente sí. Bueno, lo has dicho todo, ¿no? Mi padre pasó 3 años haciendo trabajo forzoso. O sea, él era judío húngaro que mandaron no a los campos de concentración, sino a campos de trabajo forzoso para el ejército alemán. Y él él fue amputado de un dedo del pie para salvar su pierna, era uno de los únicos sobrevivientes, como dijiste. Y él tenía sobre todo una determinación, era un sobreviviente. O sea, sobrevivió por su fuerza moral, por su fuerza física, él era atleta. Y él, yo me acuerdo, él nos decía que en el hospital en Ucrania, cuando estaban amontonados los trabajadores judíos, ahí en distintos grados de enfermedad, él les decía, mañana brillará el sol. Y eso ha sido como un lema en mi familia. Y yo creo que ese optimismo, no solamente en lo personal, sino también en lo político. Ahora, en ese momento cuesta un poco ser optimista, pero yo creo que no tenemos derecho de no tener esperanza, porque si nosotros no tenemos esperanza, no lo hay. Y mi padre era ferviente sionista, pero yo creo que él estaría hoy mirando con más que disgusto lo que hace Israel en Palestina. Y yo tengo un muy buen amigo que es el presidente del Palestine Human Rights Center, un abogado gazatí, Raji Sarani, que siempre habla del optimismo estratégico. O sea, seremos optimistas porque tenemos que serlo para sobrevivir y para ganar las luchas. Entonces eso mi padre. Mi madre era mucho más política, como dijiste, me llevaba a las manifestaciones. Y bueno, yo empecé en mi barrio en Brooklyn a los 13, 14 años, yendo puerta a puerta a favor de los candidatos progresistas, igual que hice en noviembre en Pensilvania para la pobre Kamala Harris. No con mucha esperanza que ganara, pero mira, de eso he hecho mi vida, ¿no? O sea, yo egresé de Columbia Law School, la gran mayoría de mis colegas son millonarios, pero eso no era, nunca me entraba en los planes de mi vida. Así es la vida, uno tiene planeado algo y nos lleva al lugar. Bueno, el objetivo, pasando a esta parte del conversatorio, pues creo que es un poquito para que conozcan el libro, donde está plasmado pues 20 años de trabajo. Y si hablamos de optimismo, en este libro se ve reflejado eso, 20 años de trabajo. El propósito tal cual del conversatorio es poder hablar de su obra, que se llama Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad. Este libro, en mi opinión, y lo que leí, es como un fiel retrato, por un lado, de la crueldad cuando el poder llega a las manos equivocadas, porque se les va la mente. Sí, totalmente, pero yo creo que
bueno, no, espere, menos, pero yo tengo este panorama de que desde el origen de la humanidad, en todo momento ha existido esta crueldad, en diferentes momentos, en diferentes países, pero está esta crueldad cuando llega a las manos equivocadas, así como la manipulación que logran ejercer para provocar que un país tenga un terror y miedo absoluto a través de sus medios de comunicación y a través de sus torturas. Y por otro lado, refleja también esta trascendencia de ser, y hoy utilizaré su palabra, optimista ante la lucha de todas las víctimas, el no callarse, el seguir avanzando y no darse por vencido. Entonces, en parte es como, yo lo sentí como un homenaje a cada una de las víctimas que estaban ahí. La obra, para tener como esta idea de cuando hablo de homenaje, las obras es un homenaje a las víctimas y a todas las personas que hicieron posible llevar a juicio a Hissène Habré, que fue un dictador de Chad en África, responsable de 40,000 víctimas de tortura y muertes, estando 8 años en el poder. Fue en el trayecto en el que lo logró. Entonces, partiendo de aquí y teniendo como inicio de panorama, ¿qué considera que fue más difícil? ¿Llevarlo a juicio o lograr, porque es una interrogante que usted se hace en el libro, o lograr que el juicio sea justo y acorde a los derechos humanos a las víctimas? Porque fueron 16 años de trabajo, ya entraremos a hablar como esa parte, fueron 16 años de trabajo para lograrlo llevar para que lo detuvieran, pero fueron 3 años desde que lo detienen hasta que se emite su sentencia. Y esos 3 años fueron de una estrategia diario a trabajar y de forma inmediata. ¿Qué considera usted que fue más difícil en todo este proceso? Bueno, seguramente lo más difícil fue… Bueno, los dos. En todos esos casos internacionales, que sea Vladimir Putin, que sea Benjamin Netanyahu, que sea Milosevic, que sea Hissène Habré, los hechos no hay mucho que discutir. O sea, no estaríamos hablando tanto de esas personas si los hechos no estuvieron. En el segundo año de trabajar en el caso, tuve la suerte, la casualidad casi, de encontrar los archivos de su policía política abandonada en el mismo edificio de la antigua policía política, el lugar donde más lo esperaba encontrar. Y ahí teníamos decenas de miles de documentos que confortaban todo lo que las víctimas nos decían, que tenían listas cotidianas de personas en los cárceles, de personas fallecidas, que tenía hasta documentos con el manuscrito de Hissène Habré. O sea que el caso lo teníamos ya bâclé, como listo, amarrado. Pero convencer, porque Hissène Habré era el dictador de Chad que se había refugiado en Senegal, y era convencer al Senegal de juzgarlo, y eso nos costó los 15 años, y fue como lo dicen en África, lo llamaban el culebrón político judicial. O sea que fuimos a Senegal, después a Bélgica, después a Naciones Unidas, después a la Unión Africana, y cada vez que parecía que estábamos llegando, había una vuelta para atrás. Y yo diría que una de las cosas más difíciles era mantener el optimismo y el compromiso de las víctimas, bueno, mi compromiso, que en Human Rights Watch, donde yo no trabajo, pero trabajaba, la gente, bueno, eso era como un hobby, que yo tenía otro trabajo en Human Rights Watch, y la gente comenzaba a preguntar, pero ¿qué está haciendo ahí desde 10, 12 años? Pero también a las víctimas. Y una cosa que yo aprendí es
que hay que reforzar y premiar la participación de las víctimas en todo momento. O sea que la búsqueda de la justicia tiene en cierto modo que ser la justicia ella misma. O sea que a través de su participación en el caso, esas víctimas, bueno, has visto unos ahí, han cobrado protagonismo y agencia en su sociedad. Comenzaron a sentirse más personas íntegras que luchaban para su país. Entonces esa parte era muy difícil también. Yo tuve que movilizar en total como $6 millones en los 18 años. Y es evidente que después de 10 años sin resultado, los donantes te miran con otros ojos. Entonces teníamos que también conseguir pequeñas victorias, ¿no? Ganas en un tribunal una decisión intermediaria, ganas una declaración de la Unión Africana, de la ONU, y ahí hay que hacer como si fuera la cosa más importante del mundo para que todo el mundo se siente que estamos ganando, porque perder durante 16 años es imposible. Entonces hay una teoría de activismo que predica las pequeñas victorias. Ahora, era cierto que lo que decís, que ahí teníamos que asegurarnos que el juicio también fuera justo, porque yo en lo personal comencé a hacerlo por razones políticas, ideológicas, de derechos humanos. Terminé haciéndolo por compromiso con las víctimas, pero que eran amigos, personas cuyos rostros son muy amigos. Pero a la vez no queríamos... Eisenhower siempre decía, no, que es política, que esos son gente del occidente, del imperialismo, de la Francia, del actual presidente, de Muammar Gaddafi, y queremos mostrar que se podía hacer un proceso justo. Y eso yo creo que tuvimos mucha suerte, lo logramos, era un proceso. Eisenhower decidió no defenderse, que era su derecho. Yo quería que él hablara, nosotros todos queríamos que él hablara, que él diera su versión de la historia, que él explicara cómo los Estados Unidos y Francia eran cómplices con él. Eso, por desgracia, no lo hizo. Gracias. El libro está dividido en 4 partes. No creo que nos dé tiempo a todos, pero la idea es de que se queden con la duda y vayan, lo compren. La primera parte habla literalmente de Hissène Habré, el Pinochet africano, viene dividido en 4 capítulos a su vez. Pero en esta primera parte yo quiero preguntarle, desde sus palabras, para usted, ¿quién es Hissène Habré? ¿Quién es? Que nos pueda platicar un poco eso para que tengan como el panorama. ¿Quién es? ¿Cómo llega al poder? ¿De qué manera, desde su visión, él logra instaurar un régimen de terror desde antes de llegar al poder? Porque viene muy claro en el libro. Y además de eso, ¿qué beneficios le trajo? Porque ese es un punto bien importante, el haber sido enemigo de Gaddafi con Estados Unidos. ¿Qué beneficio le trajo y cómo lo logra? Gracias. Sí, Eisenhower, no voy a explicar toda la historia de Chad ni de esa parte de África, pero Eisenhower era un señor de guerra contra... Bueno, Chad tiene como vecino a Libia, y cuando llega Ronald Reagan al poder, identifica a Muammar Gaddafi de Libia como el gran enemigo, el perro rabioso del Medio Oriente, lo dijo. Y Libia tenía pretensiones territoriales sobre Chad. Y entonces Reagan
la CIA identificó Eisenhower como el que podía hacerle frente. Aunque Eisenhower tenía como héroe Mao Zedong, pero bueno, las contradicciones no detienen a gente así. Y entonces, con la primera operación secreta de la era Ronald Reagan, antes de la contra nicaragüense y Angola, fue llevar a poder Eisenhower. Pero él convirtió, Chad es un país con muchas etnias, un país artificial como muchos de los países africanos, donde conviven gente de muy distintas horizontes y tradiciones. Y él decidió que la manera de imponerse después era con la fuerza. Y entonces creó prisiones clandestinas. Uno paradigmática era la piscina, que era una vieja piscina de la era colonial francesa, que él cubrió. O sea, imagina que eso fue eso. Aquí fue la piscina y él lo dividió en células, puso una capa ahí, antes del techo, una capa solamente ahí para el aire. Y ahí murieron mucha gente. Yo he estado varias veces en esa piscina. Yo le digo el Pinochet africano, que es un insulto tanto para Pinochet como para él, pero lo digo porque mi llegada al caso Harvey viene del caso Pinochet. Yo estaba en Human Rights Watch en 98, después de crearse la Corte Penal Internacional en julio del 98, en octubre de 98, Pinochet, visitando Londres, está arrestado bajo un mandato español del juez español Baltasar Garzón por crímenes cometidos en Chile 20 años antes, 25 años. Pinochet va a los tribunales británicos, dice, no me pueden arrestar, yo soy ex jefe de Estado, gozo de inmunidad. Entonces, Human Rights Watch pide participar en el caso en los Lores, y cuando la Cámara de los Lores dice que Pinochet podría ser arrestado en cualquier parte del mundo a pesar de su estatuto de ex jefe de Estado, sabíamos que teníamos un instrumento en la jurisdicción universal para llegar a la justicia a los tiranos y torturadores que padecían fuera. Y en eso me llega entonces las víctimas comenzaron a soñar con esas posibilidades. Yo tenía un mapa en mi oficina en Human Rights Watch donde mis colegas venían, Idi Amin está en Saudi Arabia, Mugabe está aquí, el otro está aquí, el otro está aquí. Pero me vino a visitar una chadiana que me habló de Eisenhower, que estaba refugiado en Senegal después de su derrocamiento. Y lo que me interesa sobre todo era que era en África. Y que si pudiéramos hacer que Senegal, un país africano, utilizara la jurisdicción universal para eso, ahí sería realmente universal. Y ahí 16 años más tarde es lo que hizo. Eisenhower, hasta el día de hoy, Eisenhower es el único ex jefe de Estado juzgado por los tribunales domésticos de otro país por cuestiones de derechos humanos. Gracias. Dentro del la parte hablamos de él, y también el primer capítulo va dedicado a una de las víctimas, Suleiman, que él trabajó y duró durante todo el proceso, y aunque hubo momentos de caídas por las presiones de su familia, por el miedo, porque no sabían qué iba a pasar, entre ellos está Clement también. Mencionamos, nada más para que tengan una idea, se creó toda una asociación de víctimas, diferentes asociaciones de víctimas, para que las víctimas dieran su testimonio y poder hacer las carpetas. Está Idris Deby, que al final del día era un antiguo jefe militar de Habré, pero no pudo con el remordimiento de lo que había hecho, y cuando lo iban a mandar a matar,
huyó del país, después se une para dar prueba de lo que estaba pasando, y estaba Khadija, que es esta mujer, una mujer que fue víctima sexual, fue una esclava sexual del presidente. Entonces, entre ellos, muchos, este es como el reflejo de ellos. Y son todos amigos ahora. Es la magia a veces de que de todo malo viene algo bueno, y es esta amistad. Pero para todo esto, ellos eran detenidos a través de la Dirección de Documentación de Seguridad de Chad, que es donde se crearon todos esos expedientes que ya nos platicó. Va en dos sentidos mi pregunta. La primera es si nos pudiera explicar qué papel jugó en su momento esta Dirección de Documentación para que tengan un panorama de cuando hablamos que eran víctimas de, porque al final del día no tenían justicia, eran detenidos y vámonos. Y la segunda es cómo lograr que sus testimonios se convirtieran en pruebas y llevarlos a un juicio internacional, porque al final del día iba a ser el primero en un juicio de esta índole. Sí, el libro comienza y termina con Suleimán. Y el libro comienza con Suleimán en la cárcel, y las primeras palabras del libro es en africano, en Chad africano, ¿cuántos muertos? Y ahí desde el celular dice, son 3. Y dice, el guardia dice, no, volveré cuando haya 5. Y ahí Suleimán está dentro del celular pensando, y él toma la decisión, jura ante de Dios, un tío muy religioso, que si un día, que si Dios le salvara la vida, que él lucharía por la justicia. Y cuando sale de la cárcel, con el derrocamiento de Harvey, él va a los otros, quien todo el mundo piensa que es loco. Uno dice, ¿hasta cuándo la justicia ha llegado hasta Chad? Mira, estamos libres, ya, con eso no, ya basta. Y él se impuso y creó la Asociación de Víctimas, y él era un contable, entonces él hizo el dossier de 159 expresos, etcétera. Y eso cuando yo mandé, eso nos pasó a nosotros, 10 años más tarde, porque parecía que no había, el nuevo presidente había prometido justicia, pero nada. Entonces él finalmente archivó sus archivos y nada. Y después llega Human Rights Watch 10 años más tarde y dice, mira, estaba esperando ese día. Y nos da y ahí vimos que hay mucho. Y entonces y después encontramos los documentos, pero lo interesante es que los documentos, pusimos los documentos después en un banco de datos, donde puede ir Suleiman Guenguen, y ahí sale todos los documentos de Suleiman Guenguen, y que conforta totalmente la historia de que estuve en la cárcel tal día, me tuve otro día, etcétera, etcétera. Entonces, el DDS, que era ellos, como cada burocracia, nota lo que hace. Que sea la policía mexicana, que sea los militares guatemaltecos, siempre hay registros, unos más fornidos que otros. Voy a brincarme por el tiempo al caso de cuando logran llevarlo a justicia, pero durante ese trayecto, primero tenemos como antecedente el caso de Pinochet, que ya nos hizo referencia, era parte de lo que quería que nos platicaran, pero ya nos platicó de cómo les vuelve a dar luz cuando ya veían todo perdido. Una vez que lo detienen, le dan juicio, estuvo, aunque después salió por cuestiones de salud, pero se logra ese precedente. A partir de eso empiezan a analizar y ver la posibilidad de regresar, trabajar en él, pero a la par usted en toda esta lucha estaba también luchando por la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo fue este proceso de la Corte? Porque al final del día fue un elemento importante para lograr este juicio.
Muy importante. Claro, que en el ecosistema de la justicia internacional hay los tribunales nacionales, como el de Senegal, hay los tribunales ad hoc, Camboya, Ruanda, Sierra Leone, hay tribunales, pero lo más importante es la Corte Penal Internacional. Ahora, la Corte Penal Internacional es un secreto a voces, pero en 22 años y con más de 2 billones de dólares, nunca ha podido capturar y condenar a ningún agente estatal, ni jefe de Estado, ni nada. Ahora si tienen el expresidente de Filipinas, porque carece de policía por muchas razones, ¿no? Pero tiene el mérito de existir. Y en muchos casos, como en nuestro caso, cuando hacíamos lobby con la Unión Africana, el presidente de la Unión Africana admitió públicamente que, mira, no podemos rechazar la Corte Penal Internacional si no podemos mostrar al mundo que somos capaces de juzgar a los crímenes africanos en África. Y hicimos una gran alianza con la Unión Africana que, aunque muchos lo llaman el sindicato de jefes de Estado, y que hay gente como Gaddafi en su época, como Mugabe, mi paso, ahí tuvieron un poco la inteligencia de aceptar y apoyar el tribunal en Senegal, y dieron la cobertura política para los presidentes senegaleses finalmente de organizar el juicio. Yo voy todos los años a la Asamblea de la Corte Penal Internacional, trabajo mucho con los palestinos en sus abordajes a la Corte Penal Internacional. Claro que la inculpación de Vladimir Putin hace 2 años y de Benjamin Netanyahu hace 1 año eran acciones muy impactantes, aunque nunca en ese momento seguramente no le van a capturar, pero traducían un consenso de la comunidad internacional de la criminalidad de los actos de esos. Entonces tiene esos méritos, pero para juzgar personas no ha sido muy eficaz. Hablaba dentro del libro incluso de la doble moral que tenía, por toda esta cuestión de presión política a nivel internacional y de los temas que tenían que cuidar, de estas relaciones que tenían que cuidar. Entonces, eso creo yo que hace difícil llevar a alguien a juicio y que fuera un juicio real. Sí, eso siempre ha sido el talón de Aquiles de la justicia internacional, de la Corte sobre todo, es ese doble rasero. O sea, cuesta 16 años, pero podemos llevar a juicio a un dictador africano. Podemos con Pinochet, etc. Pero nunca los instrumentos de la justicia internacional casi siempre, desde Nuremberg. En Nuremberg se juzgó a los criminales alemanes, pero al bombardeo masivo de las ciudades alemanes, no. En Tokio después se juzgó a los criminales de Japón por lo que cometieron en China, en Indonesia, etcétera, etcétera, pero no Hiroshima y Nagasaki. O sea, siempre ha sido, en los años entre medios se podía juzgar a Milosevic, se podía juzgar a Charles Taylor, a los Khmer Rouge, pero casi nunca contra los y después a Vladimir Putin. Y
Y justamente cuando por primera vez frente a, yo creo que no tenía más remedio el procurador que inculpar a Benjamin Netanyahu frente a lo que está pasando. Pero lo interesante, lo trágico es que fue justamente a raíz de su primer muestra de ecuanimidad que ahora hay sanciones norteamericanas contra la Corte, contra los jueces que pronunciaron, ¿no? Y hay un peligro existencial para el futuro de la Corte Penal Internacional frente a las sanciones norteamericanas, como si fuera la presidenta de la Corte, una jueza japonesa, dice, nos está tratando como si fuéramos una organización terrorista. Me voy a ir a esta parte porque fueron 16 años de trabajo, dedicación, esfuerzo. Y hago el énfasis porque quiero que tengamos como presente que a veces nosotros nos frustra algo porque estamos tardando. Pero imagínense trabajar durante 16 años. Y durante 16 años usted tuvo pues una familia, hijos, porque aquí nos narra también ese proceso de cómo llevaba un hijo así, ahora aquí en la escuela, no, al mes, vamos a cambiarte de escuela, pero este es otro idioma, otro país y otro continente, lo siento hijo, vámonos para acá. Tuvo amenazas, porque sufrieron amenazas, tanto usted como todas las víctimas que iban a ser testigos, hubo atentados contra abogados que trabajaban para el equipo. Tuvo propuestas de trabajo con reconocimiento internacional que rechazó por seguir en el caso. ¿Qué lo hizo seguir? Ya en un momento hizo como la mención, pero ¿qué lo hizo seguir y quedarse ahí? Pese a todo lo que estaba, porque en otro panorama uno diría, está loco, pero estuvo ahí y se logró. Bueno, habría que ser psiquiatra para entender. No, como dije, mira, primero uno lo hace porque sos abogado y quieres hacer jurisprudencia y cambiar el mundo, y Pinochet, y vamos a ver, Mapa, ¿quién más? Después te hace amigo con Suleiman, que cuenta con vos. Después de 10 años, ya todo el mundo dice, mira, Ori del caso Habre, ¿no? Y sabes que tu vida, tu reputación y tu vida está por entre medio. Y bueno, y después también la colegialidad con las víctimas, con Jacqueline, la abogada, que cuando uno se flaquea, el otro está ahí. Que conozco todas las palabras francesas, acharnement, opiniâtreté, determinación, uno se mide y bueno, había a la víspera del proceso, cuando los abogados dijeron que Isabel había sufrido un infarto, o sea, que era falso. Pero uno puede trabajar 16 años en algo y no prosperar. O sea, también hay mucha suerte por entre medio. Mucha suerte y bueno, imaginación y cosas, pero si él hubiera muerto a la víspera del juicio, hubiera sido. Ahorita que lo trae a mención y en el juicio, hay una cosa que en todo el libro me quedó como este sentimiento de, no sé, de insatisfacción, porque siempre estuvo él, no por el libro, sino por él, o sea, me causaba molestia. En el libro me transmitió esa molestia. Cuando está en juicio Habre, los 3 años, cuando se presentaba, siempre con sus lentes oscuros, cubierto totalmente, donde no se veía el rostro, nunca se le vio una expresión, nunca se le vio remordimiento. ¿Qué le representaba para usted? Llegan a tocar ese tema, o sea, el que no hubo ningún grado de molestia ante él por lo que había hecho, así de, sí, con permiso. Mira, para mí nunca fue personal, y lo digo en el libro, ¿no? Para mí me importa más, para las víctimas era un insulto, y ellos
Mira, había varios momentos, los momentos más lindos del juicio. Por ejemplo, una de las otras mujeres esclavas sexuales que dice, mira, yo estoy aquí hoy y él era el rey del Chad y ahora me tiene que escuchar. Yo tengo, soy fier, estoy orgullosa de estar aquí y él me tiene que escuchar y no hace nada, no dice nada. Pero había muchas víctimas que expresaron eso, que ahora era su turno de ellos, pero les molestaba mucho que él yo estoy aquí, Sandra está ahí, y nunca miro a las víctimas, siempre con sus lentes, siempre con... Yo tenía una admiración por su disciplina, nunca en 4 meses de juicio, 6 horas por día, nunca pidió ir al baño, nunca, nada, o sea... Pero yo creo que él no... Su estrategia era mala, además, porque no pude haber participado y explicado su versión de la historia. Yo creo que nos tenemos, ¿no? No, seguimos. Le voy a hacer 2 preguntas más. Uno es la importancia de los medios de comunicación, porque generaron una estrategia muy específica con los medios de comunicación para demostrar tanto, primero, el juicio y segundo, lograr este ambiente de que la población estaba segura. Que nos pudiera platicar un poquito de cómo fue el ingenio, porque fue novedoso poderlo transmitir, llevar. Sí, nosotros... Y eso, nosotros utilizamos mucho. Bueno, el caso se desarrolló en el entorno de África francesa. Entonces, para nosotros era Capital Radio France International, que es como el BBC del mundo francófono. O Jeune Afrique, France 24, los medios internacionales franceses. Yo, mira, yo conozco a todos. Y ahí también Suleiman y Jacques, evidentemente no era el Reed Brody, o sea, no es un abogado judío de New York que va a convencer a los africanos una cosa. Pero la historia de Suleiman, que cuenta que juró ante de Dios que sí iba a luchar por la justicia. Y entonces el público franco-africano conocía los nombres de Suleiman Gengeng y Jacqueline, etc. Entonces había convencemos a varios canales de hacer documentales. Había varios documentales sobre el caso. Cuento en el juicio que en el juicio eso nos vino casi a perjudicar, porque lo último que hace un procurador, un fiscal, es mostrar sus pruebas y exponer sus testigos. Y nosotros, por ejemplo, cuento en el libro que el Clement, que era el enterrador, que su trabajo en la cárcel era enterrar los otros presos en la llanura de los muertos, como le dicen. Y en su primera entrevista decía que él había enterrado por lo menos 100. Y en la segunda entrevista era 200. Y en otro documental era 300. Yo me temía el momento en que el abogado de la defensa le dijera, Mr. Clement, decía usted la verdad en aquel documento, aquí en el tribunal, ¿cuándo usted nos dice la verdad? Y había varias cosas como así, porque la realidad que varias veces me dijeron abogados más serios que no tenía que hacer eso, que en el juicio eso nos va a perjudicar. Y yo
con tanto que tengamos un juicio. Eso era mi afán, y justamente para volver a su primera pregunta, no pensaba tanto en el efecto que iba a tener sobre el juicio, pero era muy importante. Y lo que era aún más importante era que el juicio fuera televisado. Sí. Y eso luchamos, porque normalmente en Senegal y como en muchos países, los juicios no están abiertos, no están públicos. Son públicos, pero no. Y como sobre todo Eisenhower decía que todo era mentira, que nosotros éramos haciendo política, era muy importante que el pueblo de Senegal, pero también el pueblo en Chad, pudiera ver. O sea, un día yo estaba en Dakar mirando la televisión por satélite chadiana, mirando el juicio en la televisión chadiana, y me dio cuenta de cuán, que para la gente que decía que cuando la justicia llega a Chad, para ver que el ex dictador está siendo juzgado. Y no porque el actual dictador lo quería, pero sino porque gente, sus vecinos, Jacqueline, Suleiman. Y para mí esos momentos, que sea Ríos Montt en Guatemala, que sea Jean-Claude Duvalier, la idea para la población de ver que el todopoderoso de ayer está en el banquillo de los acusados, eso para mí es revolucionario. Totalmente. Me piden este espacio para preguntas y respuestas, entonces no sé si alguien de los presentes quiera realizar alguna pregunta a nuestro invitado. A la hora del desahogo de los testimonios de las víctimas, tengo esta duda, ¿no? Porque creo que se tiene este tabú por cuestionar que lo que se diga de parte de la víctima pues sea falso, ¿no? De cómo te atreves a cuestionar a alguien que pasó por una situación muy difícil. Sin embargo, ¿cómo se puede, cómo decirlo así, sopesar hasta qué punto la información es fehaciente, o sea, que es verídica, que lo que me está diciendo es real, y en qué momento ya podríamos como sospechar de que ya es la víctima quien está, ¿cómo decirlo?, está magnificando las situaciones vividas en aras de perjudicar todavía más al que los perjudicó a ellos primero. No sé si me explico. Sí, sí. Mira, muy buena pregunta. Bueno, primero la cuestión de las víctimas y sus testimonios. Muchas de esas personas que llegaron de Chad, tomar por primera vez en su vida un avión para llegar a un tribunal en otro país con cámaras de televisión, era muy bueno, eso para ellos, y justamente esas personas habían contado para mí, para periodistas indulgentes, 20 años la misma historia, o tal vez no la misma historia. Después llega ahí y tienen abogado, porque que Eisenhower no quiso participar, pero el tribunal asignó abogados a su defensa. Entonces, por primera vez hay abogado que dicen, pero usted dijo que era... Y esas personas no son alumnos de derecho, son... No, digo que las víctimas no son... Eran agricultores, comerciantes, gente de toda la vida que no contaba, que no sabía, que no tiene fecha de nacimiento,
que no saben la edad de sus hijos. O sea, que tienen toda otra relación. Y habían muchas veces que los abogados de la defensa encontraron contradicciones, muchas veces. Tengo que decir que los jueces eran un poco indulgentes, que apreciaban la dificultad de una persona contar 25 años después de los hechos. Yo diría que a partir del momento cuando teníamos los documentos de la policía política, todo fue mucho más fácil. Porque cuando cada persona venía a dar su testimonio, el procurador presentaba al tribunal el documento que contaba su arresto, el documento que contaba su traslado, y eso ayudó mucho a aplanar un poco las exageraciones que seguramente había. Gracias. Hola, soy Lucero. Tengo una pregunta muy fácil y complicada. ¿Cuál fue su mayor miedo? Lo pongo desde el ángulo o el contexto de que en una parte muy pequeña en mi mundo he sufrido con un aspecto donde la autoridad te suprime, te humilla y te hace invisible. Y alzar la voz en ese momento y seguir la lucha sola o acompañada, en ratos más sola y más desértica y en momentos acompañada, es duro. Y ya hay momentos en los que uno quiere desertar. Para usted, ¿hubo ese momento en que quiso olvidarse de porque pues obviamente la burocracia es difícil? Es triste ver cómo te prometen y hacen otras cuestiones, cómo te ponen una cara y te dan otros resultados, cómo te traicionan, los recursos económicos. Es muy difícil sostener una batalla tan larga. La mía fue de 2 años, la de usted fue de 16, 17 años o más, porque, bueno, fue complicado. ¿Cuál fue el momento en el que usted, como persona, más allá de abogado, porque si, cuando uno estudia Derecho, se pone la camiseta y dice quiero justicia, desde la cosa más pequeña que sea justa hasta la más grande? Escuché que tuvo la fortuna y la grandeza de tener grandes amigos, compañeros, conocidos, millonarios, esa fortuna de tener esa raíz tan hermosa, de ser judío, de tener algunas circunstancias, de cambiar de continente. O sea, tuvo una fortuna maravillosa de vida, pero es humano. Al final, hay miedos, hay alegrías, hay dolores, hay momentos en los que quiere detener todo esto. ¿Lo subo? Bueno, cuento en el libro, vos hablaste de esa oferta que tenía, que me llamó el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para ser uno de sus asistentes, que representaba, eso era, el caso había durado 10 años ya, y las perspectivas, y me propuso un trabajo interesante que representaba todos los beneficios de la ONU, y yo acepté. Y yo acepté y lo conté a mi más íntimo socio en el caso, que era la abogada chadiana Jacqueline Mudena, que comenzó a llorar. Y ahí
hubo un momento en que, y después hubo un movimiento en el caso. Y pedí más tiempo a Luis Arbor. Y después pedí más tiempo. Y mis cosas de Nueva York eran un container para ir a Ginebra. Ya no teníamos casa. Estábamos en el aire. Y finalmente, y después se viene y después se decide la inculpación de Habré. Bueno, eso, por parte de Bélgica que pidió la extradición. Y dije, no, Luis, can't do it. Y ahí, bueno, eso me causó problemas domésticos. Human Rights Watch me aceptó de vuelta, me ofrecieron París, Río de Janeiro, Bruselas. A la sorpresa general escogí Bruselas. No, pero yo hacía otras cosas en esos 16 años, no era mi único. También hice los informes sobre Guantánamo y Abu Ghraib, pero los últimos 3 años solamente trabajé en el caso. No, en algún momento es una obsesión. Yo creo que en cualquier lucha, bueno, no cualquier, pero una de las cosas que digo a la gente es que hay que haber una persona obsesionada. Estuve el otro día con un embajador sobre el caso de Gambia, que yo participo, pero no tan. Y el embajador, la embajadora, perdón, me dice, pero ¿quién es el Reed Brody aquí? ¿Quién es para esas luchas hay que haber por lo menos una persona que se levanta todos los días y su mayor preocupación es lograr el resultado, que sea en la lucha cívica, que sea en un caso jurídico, que sea una campaña de incidencia. Hay que responsabilizar a uno o más personas que sea su cosa. Yo en aquel momento era mi cosa y no había otra persona que podía hacerlo. Yo me voy a atrever a hacerle otra pregunta, porque el libro, usted dice la mención, empieza con Soiliman, hablando en el momento en que está en la cárcel y escucha el de ¿cuántos muertos? 3, me espero que haya 5 para sacarlos, mientras que se sigan pudriendo ahí. Pero cierra bueno, después de ahí lo conoce usted en un hotel, pues literal, en una cama de un hotel, se escucha muy mal, pero austeramente se sientan ahí a conversar, a ver la situación. Pero se vuelven a sentar, duran 16 años de amistad, conociéndose y demás, pero se vuelven a sentar casi 20 años después, el 30 de mayo del 2016, nuevamente enfrente de un televisor, en un hotel, en la cama, o sea, vamos a sentarnos aquí para ver lo que está pasando. Y pongo en mención esta fecha, el 30 de mayo del 2016, porque fue el día en que se le da sentencia a él, por fin fue condenado a cadena perpetua. ¿Qué significó para usted ese día? Pero aún más, ¿qué cree que haya significado para todas las víctimas ese día? Porque en el libro se muestra la alegría y demás, pero ¿usted cómo lo describiría? Gracias. Sí, para mí aquel día yo sentía como, bueno, estábamos en el tribunal, uno llega, yo siempre trataba de ser lúcido, ¿no? De no avalar lo que decíamos nosotros. De ver todo como si fuera objetivamente verlos. Yo la realidad es que no veía mucha posibilidad de que no le condenara. O sea, podría haber decisión intermedia, pero después el juez comienza a hablar y ahí ves a partir de cierto momento que ha aceptado todo, los jueces.
Y era para mí era sobre todo un alivio. Había muchas víctimas que me dijeron después de sus testimonios que era como si un peso fuera removido de encima. Quitaron, y yo que por primera vez en 16 años mi vida no iba a ser. Y bueno, evidentemente que justificó todo el tiempo el empeño y todo eso que iba, pero sobre todo me sentía como un alivio. Y las víctimas tenían, hay muchas, y bueno, tengo que decir además que continúo trabajando en el caso, que las víctimas finalmente el año pasado recibieron $15 millones de indemnización, que es muy poco, que estamos trabajando en eso, que en octubre, como digo en el libro, en octubre del año pasado yo fui arrestado y expulsado de Chad por un país que he visitado unos 30 veces, donde conozco todos los presidentes y ministros, pero ahora la gente de Havre está volviendo. Entonces, las víctimas siguen siendo muy pobres. y el pequeño de dinero que han recibido no les ha cambiado la vida. Entonces, no es por todos. Y el país siempre es un país autoritario, no es una dictadura sangrienta como antes, pero entonces hay que matizar. Pero las víctimas, he ido con los chadianos a otros lugares que nos han pedido ir a Gambia, nos han pedido ir a Côte d'Ivoire, nos han pedido ir a Guinea para contar la buena novela, ¿no? El Evangelio de la Justicia, y para mostrar que se puede hacer. Muchísimas gracias. Por mi parte es la última pregunta porque ya se nos terminó el tiempo. Agradecemos a todos los presentes por esta edición, a usted en especial por haber acudido al High Festival en el High Joven aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, agradecidas totalmente. Y les comentamos, está a disposición la venta del libro, cuesta $400 si no me equivoco, $400, y si gustan firma de autógrafo aquí con Reed Brody, para que se lo lleven, les aseguro que es un honor y que cada una de las palabras que están escritas aquí valen la pena detenerse a leerlo. Es un libro muy fácil de leer, por así decirlo. Sí, yo lo vi como novela, relato histórico, porque en verdad es muy, te atrapa. Desde la primera frase que uno lee, ¿cuántos muertos? De ahí te atrapas y te vas. Entonces, la invitación para que lo adquieran, y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. El Hey Festival es un lugar para que la curiosidad prospere. Un espacio para reunirse, compartir ideas y perspectivas distintas, mostrar nuestra creatividad. En un momento de división y polarización, generamos conversaciones colectivas que crean un mundo mejor. Hace 10 años, sembramos estas ideas en el corazón de Querétaro. Y desde entonces, cientos de voces diversas del arte, la literatura, la ciencia, la política, la música, el cine, han pasado por aquí para escuchar, conversar y debatir, creando algo más que un festival, una comunidad. Tras estos 10 años increíbles, no hay duda que el Hey Festival es queretano. Es parte fundamental del tejido social y cultural de la ciudad. Así que deseo larga vida al Hey Festival en Querétaro.